Ay, ay, ay. Bataleando ¿Quién con tiene imagen. ganso? Yo. Sí se escucha. Sí, se escucha. Siempre molestan. Y peor de todavía de cuando hago clases en la mañana. Ya los Tienen alumnos de la hambre, mañana porque están. no les ha dado de comer. No, yo creo que están haciendo otra cosa. ¿Qué? Gansito. Ah, están, ya comen temprano estos muchachos, sino que ya Profesor. empiezan a hacer otras cositas. Ok. Ahora sí, recién está cargando. Dios mío, cada día tengo que estar peleando con esta máquina. Ya, chicos. Un momento que termine de cargar esto. Ay, Pene, apúrate. Ya, chicos, a ver, me confirman por favor la presentación de la pantalla y la grabación. Sí, profesor. Bien. Perfecto. Sí, profesor, sí se visualiza. Gracias. La grabación también se ve ya. Sí, profesor. Listo. Uy, ¿qué pasó por acá? Ups. Así, jovencitos. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al aula virtual de historia. Les da la bienvenida el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce. 18 años de éxitos. Muy bien. Jovencitos, vamos a tratar entonces el día de hoy el tema de el Tahuantinsuyo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender primero cosas básicas, ¿ya? Primero cosas básicas. Cómo surgen, cómo se desarrolla el imperio, cómo termina. Veamos, según la cronología, el imperio de los incas, o mejor dicho, no el imperio de los incas, la historia de los incas se inicia a fines del siglo XII. Recuerda, a fines del siglo XII, en la época conocido como el intermedio tardío. Intermedio tardío. Muy bien, a ver, vamos a hacer los siguientes jovencitos. Si nosotros recordamos, les pedí hace un momento que trataran de recordar las leyendas del origen de los incas, ¿no? Y de hecho que van a recordar la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y aparte la de los hermanos Saya. Bien, lo que les dije que íbamos a hacer un análisis rápido, sencillo. Miren, veamos, en el caso de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de dónde salieron? Del lago de... Del lago de Titicaca. ¿Ya? Correcto, del lago Titicaca. Del lago Titicaca. Correcto, salen del lago Titicaca. Perfecto, muy bien, chicos, felicitaciones. Listo, muy bien, que recuerden todo esto. ¿Ya? Ahora, llegan al Cusco. Bien, del lago Titicaca se van a ir al Cusco, al norte del territorio. En la otra leyenda, la leyenda de los hermanos Saya, que dicen, salen de Pacaritampu, del cerro Tamputoco. Bien, van a salir, van a viajar y van a llegar al Cusco. En ambos casos, vamos a ver que se van a repetir tres situaciones. La primera, en las dos leyendas, ¿sí? El punto de llegada es el mismo, el Cusco, número uno. Número dos, la salida, ¿sí? de los puntos originales al punto de llegada, jovencitos, prácticamente se puede establecer como si fuera que una migración. Migración. Oiga, chicos, ¿por qué migrarían? ¿Qué los obligó a migrar? Yo creo que hay muchas razones. A ver, Conflictos. correcto. Primero, nuevas tierras. Falta de alimentos. Falta de alimentos, perfecto, muy bien. Listo. Ojo, podría de repente también ser una sequía, de repente podría ser una guerra. ¿Ven? Hay N cosas ahí. Pero vamos a guiarnos un poquito por la leyenda. Dice la leyenda que el dios Sol le entregó a la pareja, por ejemplo, de Manco Cápac y Mama Ocllo, una vara. Y que en el lugar donde se hundiese, simplemente ellos fundarían un imperio. Pero veamos el lado práctico, dejemos el lado religioso, mítico. Seamos prácticos. ¿Sí? Y creo que ya uno de sus compañeros ha dado la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Qué estaban buscando realmente con la vara?
Nuevas tierras. Tierras Estaban fértiles. correcto, Tierras fértiles. estaban buscando tierras fértiles. ¿Y por qué estaban buscando tierras fértiles? Porque probablemente del lugar donde ellos salieron, ojo, tenían problemas en cuanto a la producción de alimentos. Bien, primer punto. Segundo punto, jovencitos. En el caso de Macocapas y Mamamoglio, cuando salen del lago Titicaca, bien, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué cultura se desarrolló cerca del lago Titicaca, en la meseta del Collao? Titi. No. Tiahuanaco. Correcto. Muy bien. Tiahuanaco. La cultura tiahuanaco. Y vamos a ver en el transcurso, por ejemplo, del desarrollo de la cultura inca, que hay varios rasgos de los incas en cuestión religiosa que son de influencia tiahuanaco, como por ejemplo la adoración al dios Sol, la adoración a Huiracocha. La forma de la construcción en piedra que tienen los incas se asemeja mucho, bien, más que cualquier otra cultura, a tiahuanaco. Pero vamos a ver también otra situación, que cuando ellos llegan al Cusco, el Cusco no era pues de los tiahuanaco, el Cusco era de otra cultura, claro está, que acompaña a Tiahuanaco. Y estamos hablando, jovencitos, del periodo anterior al intermedio tardío. ¿Cuál es el periodo anterior al intermedio tardío? Intermedio temprano. No. Horizonte tardío. No, eso es posterior. Horizonte medio. Correcto, muy bien, respuesta correcta. Respuesta Bryce. Horizonte medio. En el horizonte medio. Y recuerda que en el horizonte medio se desarrollan, ¿sí? Casi en paralelo la cultura tiahuanaco y también la cultura wari. Como te dije, los incas llegan al Cusco y esto era territorio pues de la cultura wari. Y vamos a encontrar que gran parte de la organización política, económica, administrativa, prácticamente es de influencia wari. Bien, como conclusión al análisis que estamos haciendo, jovencitos, llegamos simplemente a esta idea. ¿Qué culturas influenciaron en el desarrollo de los incas? La cultura Wari, Wari, Tiahuanaco. Wari. Tiahuanaco y Huil. Wari. Wari y Tiahuanaco. Sí. Casi se me escapa Huiro, ¿no? Ok, vamos. Cuando ellos llegan al Cusco, van a tener que, en algunos casos, hacer la guerra, en otros casos van a hacer la paz. Muy bien, ¿para qué? Para poder asentarse en el territorio que todavía no es suyo, propiamente suyo, ¿no? Sino que prácticamente lo van a tener que ganar poco a poco por el derecho de conquista. Hasta que en algún momento dice que los incas en la época de Huiracocha dominaban a 200 curacas. ¿Sí? Entonces ya se estaban expandiendo. Entonces esto no les gusta a una cultura que estaba más al norte del Cusco. Y esta era pues a Andahuaylas y Apurímac. Y ahí vivían pues los poderosos guerreros chancas. En las crónicas, jovencitos, mencionan pues, hay una descripción leve sobre las costumbres de los chancas. Por ejemplo, dice en la época de Tupac Inca Yupanqui, este gobernante del segundo, bueno, es el segundo gobernante del imperio, les ayudó, y eso lo dice Garcilaso, les ayudó a olvidarse de comer perro, por ejemplo. Tenían la costumbre de comer perrito. Creo que te comenté anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de los primeros pobladores, y habíamos visto, por ejemplo, que el hombre de Chilca domesticó al perro, ¿no? Comía el perro, entonces. Sí. Y bueno, después habían otras culturas, que en este caso los chancas, que tenían esa costumbre de comer perro. Pero también describe que los chancas eran poderosísimos guerreros y todo el mundo les tenía miedo. Apenas escuchaban los pututos chancas, oiga, la gente salía corriendo porque te agarraban, ¿ya? Te agarraban y sin causa alguna simplemente te mataban. Y les gustaba, dice, hacer qué cosa? Les gustaba quitarte tu piel y con tu piel hacían tambores. Bien, tenían esa costumbre. Bueno, entonces los chancas, ¿sí? Van a invadir el territorio de los incas, llegando prácticamente, dice, a las mismas puertas del Cusco. Entonces prácticamente podemos decir pues que los incas bien tuvieron derrotas frente a los chancas. Los incas no describen mucho esto. Una cosa interesante también de esta cultura inca es que no mentía, ¿ya? Porque recuerda, era una ley, no miente, dicen la verdad, pero ojo, ¿qué tal si hay algo que les afecta a ellos? No lo dicen, lo omiten.
Entonces, como te dije, en esa parte de esas crónicas, pues dicen, pues son muy escuetas, ¿no? Entonces dice que los chancas llegaron a las puertas del Cusco, lo cual significa que ya habían conquistado gran parte del territorio de los cusqueños y que lo único que les quedaba simplemente era la ciudad. Huiracocha y su hijo, el Inca Urco, van a escapar cobardemente, no van a defender la ciudad. Pero hubo un muchacho llamado Cusi Yupanqui que sí se quedó a defender la ciudad. La crónica menciona pues que este muchacho tenía la costumbre, o tenía, digamos, hacía el trabajo, por ejemplo, de diseñar puentes. Y diseñaba puentes colgantes, puentes flotantes y puentes fijos. Si nosotros trasladáramos esa imagen de este muchacho diseñando puentes el día de hoy, ¿qué oficio tendría o qué profesión? Arquitecto. Ingeniero civil. ¿Arquitecto? ¿Sería un arquitecto o sería un Ingeniero civil. ingeniero civil? Sí. ¿Correcto? ¿Sería un arquitecto o sería un ingeniero civil? Perfecto. Ya. Ingeniero. Resulta que este muchacho, Cusi Yupanqui, se queda, no quiere irse por el Cusco y la población lo apoya. Logra, dice, juntar más o menos unos 9,000 guerreros, pero era insuficiente. Los chancas le habían dado, ¿sabes qué? Te vamos a dar 3 meses y vamos a tomar la ciudad. Entonces, en su desesperación, pues buscó aliados y prácticamente nadie quería meterse pues contra los chancas porque, repito, eran terribles guerreros. Hasta que de la zona de Arequipa salieron 20,000 guerreros y se juntan. Entonces, a pesar de la inferioridad numérica, se presenta batalla en el año 1438, se desarrolla la batalla de Yaguarpampa, una batalla muy dura, ¿sí? Muy sufrida, y a pesar entonces de la situación, Cusi Yupanqui logra derrotar a los chancas, logra sacarles la muerte, les derrota. Bueno, y mata, dice, a los 2 curacas, de los 3, mata a 2, hasta Huaracay y Tomás Huaraca. Bien, y la costumbre era pues llevar los despojos de los enemigos, o sea, sus cabezas, sus armas, sus escudos, bien, para que los pisotee el gobernante. Entonces, Cusi Yupanqui va donde su padre, Huiracocha, para que haga esta ceremonia, pues, pero él se niega y le dice, ¿sabe qué? Yo ya no soy el gobernante, corre, llévale esto al Inca Urco, tu hermano. Pero que resulta que los cusqueños no querían saber nada del Inca Urco, primero porque huyó cobardemente de la ciudad, no la defendió, y segundo, por las situaciones obscenas en las cuales siempre estaba metido, pues, el Inca Urco. Según la historiografía, el Inca Urco, el hermano de Cusi Yupanqui, se llamaría o lo denominaríamos como el Calígula de América. Sí. Entonces hago la referencia con el Calígula romano, ¿no? Famoso por sus excesos sexuales, ya algo parecido. Muy bien, entonces Cusi Yupanqui no quiso regalarle tan fácil la victoria a su hermano y simplemente se regresó a la ciudad. El otro hermano se llenó de cólera porque era pues el cogobernante de la ciudad juntamente con su padre, pero tampoco se atrevió a regresar al Cusco porque la gente, pues repito, no lo quería por haberse escapado cobardemente. El hermano quiso matarlo para poder recuperar, ¿no?, el lugar que ya estaba más o menos ocupando Cusi Yupanqui, pero resulta que una de las prostitutas con las cuales se relacionaba pues el Inca Urco logra avisarle, ¿bien?, a Cusi Yupanqui, sabes que tu hermano te quiere matar. Al final se va a dar un enfrentamiento entre las dos familias y el Inca Urco termina abatido y para, digamos, o para que se olviden de él, ¿qué pasó? Lo van a terminar descuartizando y lo botan al río. Y la nobleza, desconfiando probablemente de lo que podría decidir Huiracocha, a pesar de que podría ser el gobernante, decide colocarle la mascaipacha a Cusi Yupanqui, y cuando se da la ceremonia, Cusi Yupanqui, jovencitos, se va a cambiar de nombre. Esa es la costumbre también de los incas. El día que empezaban a gobernar, gobernaban con otro nombre. Muy bien, Cusi Yupanqui, ¿qué nombre escogió? Pachacútec. Bien, Pachacútec. Y la historia, gracias a Pachacútec, va a transformarse. Recuerda que la palabra, por ejemplo, Pachacútec significa transformador del mundo. Y de hecho que sí, se transformó. Prácticamente va a crear el imperio, el único imperio que está en el hemisferio sur, en todo el mundo. ¿Bien? El único imperio que está en el hemisferio sur. Ahora, este imperio va a, digamos, a tener como fecha de nacimiento la victoria sobre los chancas, o sea, con la batalla de Yaguarpampa. Bien, y va a tener 3 gobernantes, aparte de Pachacútec, que está Tupanqui Yupanqui y Huayna Cápac.
pero la muerte recuerdo de Huayna Cápac y se inician las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Al final sabemos pues que gana Atahualpa y que no pudo gozar mucho pues del poder porque le cayeron encima pues los españoles y lo capturaron en 1532, 16 de noviembre de 1532, sí. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿cuántos años ha durado el imperio? A ver, vamos a tomar en cuenta 1438 hasta 1532. A ver, dime tú. 94. Correcto. 94 años de duración. 94 años de duración. Oiga, ¿y qué tal si lo relacionas, por ejemplo, con la balota 1 de Historia Universal? Hay una parte de lo que es historia y historiografía, o registro histórico del pasado, donde empiezas a evaluar los eventos de acuerdo al tiempo. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos? Acontecimientos, coyunturas y estructurales. ¿Ya? Acontecimientos, coyunturas y estructurales. Por ejemplo, en cuanto al tiempo, un acontecimiento, ¿cuánto tiempo dura? ¿Días? Meses. ¿Sí? O días, semanas. Horas, días. ¿Listo? En el caso de coyunturas, duran meses, años. Meses, años. Y en el caso de los estructurales, más de 100 años. Oiga, entonces, ¿qué tipo de evento histórico fue los incas? Estructurales. ¿Estructurales? ¿Estás seguro? ¿Pasó de 100 años? ¿Pasó de 100 años? Estructurales. No. Coyunturales. Pero no pasó de 100 años. Claro, no fue un estructural, fue una coyuntura. Ahora, en estructurales suelo enseñar también otra cosita más. Resulta que los estructurales tienen una gracia, ¿cuál? Forman mentalidad. O sea, unifican pensamiento y se forma una mentalidad. Ahora, ¿por qué, profesor, estamos haciendo esta parte de Historia Universal, lo relacionamos con Historia de Perú? ¿Sabes por qué? Porque han llegado 6 preguntas hasta el día de hoy en los exámenes de la UNSA referidos al mismo tema. ¿Por qué razón cae el imperio de los incas? ¿Cuál es la causa principal de la caída de los incas? 6 veces la misma pregunta, jovencitos. La guerra entre Huáscar y Atahualpa. División. Una de las causas es el enfrentamiento entre los hermanos. ¿Ya? Perfecto, es una. Pero no es la principal. Porque más o menos las preguntas han estado ahí sobre lo principal, o sea, lo más importante. La venida de los españoles. Puede ser, también se podría considerar como causa. Muy bien, vamos a analizarlo de esta manera, chicos. Dice, cuando llegan los españoles al Perú, al imperio de los incas, resulta más o menos que este imperio pues tendría sus entre 10 a 12 millones de personas. De 10 a 12 millones de personas. ¿Ya? Ahora, mira, y pregunto, ¿todos los 12 millones de personas eran incas? No. Algunos eran guerreros conquistados. Algunos eran Claro, algunos de eran culturas pueblos conquistadas. Y recuerda que una de las costumbres de los incas era respetar pues sus tradiciones, sus costumbres, simplemente se sometan al imperio y que sigan trabajando. ¿Ya? E incluso se le respetó también a sus dioses regionales. Bien, entonces, ¿qué pasó, jovencitos? Vamos a decir lo siguiente, de esos 12 millones de personas, vamos a decir que pues entre los incas eran solamente 2 millones. El resto era población conquistada, o sea, 10 millones. Ahora, ¿qué resulta? Según el análisis de algunos autores, dice que los incas pues en los últimos tiempos estaban explotando demasiado a la población. Demasiado. Y eso no les gustó. Y vamos a ver, por ejemplo, dice que en la época de Huayna Cápac, producto de esa sobreexplotación, la gente se rebela. Y Huayna Cápac, si tú revisas la lista de conquistas que hace Huayna Cápac, prácticamente él hace muy pocas conquistas. Lo único que hace es estar prácticamente combatiendo rebeliones. Y resulta que en el año en que llega Pizarro, va a llegar justamente al territorio donde justamente estaban las tribus más rebeldes al dominio de los incas. Y que con el tiempo simplemente estuvieron de favor de los españoles. Estamos hablando de los Tayanes, Cajamarcas, Chachapoyas, los Cañaris, los Quitos, los Huancas, los Chancas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues Pizarro se da cuenta de que la población indígena está dividida en 3 grupos, ¿no? Los huascaristas, los atahualpistas, que prácticamente engloban a toda la población incaica, y aparte la misma población indígena que no era inca y que estaba en contra de los incas. ¿Por qué? Porque los estaban sobreexplotando. Entonces, cuando llegan los españoles, ¿qué hace esa población? Dice, Pizarro, es un huiracocha.
Y según se entiende, en aquella época había pues una leyenda de que los huiracochas, ¿sí? Hombres o personas, dioses con mucha luz, una luz no resplandeciente, vendrían por el mar para poner orden en el mundo andino. Entonces la gente dijo, Pizarro vino por el mar. Listo, huiracocha. Estos son los liberadores. Estos son nuestros salvadores. Ahora, cuando llega Pizarro, es muy cauto el tipo es muy hábil, porque llega prácticamente en 1531, ¿bien? Y está llegando prácticamente en la parte final de la Guerra Civil. Y ojo, según cuenta Juan José Vega en su libro La Guerra de los Huiracochas, América tiene o va a desarrollar prácticamente las guerras más grandes hasta el día de hoy. Oiga, ¿por qué las guerras más grandes, jóvenes? Considerando la cantidad de personas que tenemos en el imperio, repito, de 10 a 12 millones de personas, entonces los ejércitos incaicos no eran pues de 5.000 hombrecitos, 10.000 hombrecitos, eran de 100.000, 200.000, y no tenían uno, tenían varios. Cada uno tenía por lo menos unos tres ejércitos. Entonces imagínate, ¿sí? una batalla, ¿ya? De uno que, digamos, Atahualpa tenía su ejército de 200.000, Huáscar tenía su ejército de 200.000, una masacre de 400.000 personas. Y hasta el día de hoy, dice Conocitos, no se han dado batallas de semejante calibre en toda América. Entonces, sabiendo esto Pizarro, el tipo no se va a meter de frente en la guerra civil. Sería pues imprudente. Recuerda que él solamente llega con 180 españoles. No conoce el territorio. Entonces, él llega a Tumbes y de Tumbes baja a Piura y va a esperar a que acabe la guerra civil. ¿Bien? Y mientras tanto, ¿qué está haciendo? Va a fundar la primera ciudad española en América, en el Perú. ¿Cuál es la primera ciudad española en el Perú? Piura. San Miguel de Piura. Correcto, San Miguel. Y decide quedarse en esa ciudad hasta que acabe la guerra civil. Cuando acaba la guerra civil, listo, le informan, oiga, Atahualpa está en Cajamarca. Y de Piura a Cajamarca es pues relativamente cerca, podríamos decir así, ¿no? Pero el tipo no conoce el territorio. ¿Quién le lleva? ¿Quién le lleva a Cajamarca para que atrape pues a Atahualpa? La misma población que estaba en contra de los incas. Y el día entonces que llega a Cajamarca, el 15 de noviembre de 1532, ve pues una ciudad bonita, hecha de piedra, muy bien, con una plaza más o menos grandecita, pero con unas entradas muy estrechas. Ese mismo día dice que envió a una comitiva dirigida por los Hernandos, habían dos Hernandos, Hernando de Soto y Hernando Pizarro, y los envía pues a entrevistarse con el Inca, a invitarlos, ¿no? para parlamentar. Pero que resulta que cuando los Hernando de Soto y Hernando Pizarro llegan al campamento del Inca, dice que él estaba pues cerca de la ciudad de Cajamarca en los baños termales de Cunoc, que hasta el día de hoy existen. Y entonces se asustan. ¿Y por qué se asustan? Porque ven pues el campamento del Inca y a uno de ellos se le ocurre escribir pues, esto se parece al campamento de Solimán el Magnífico. Y calcularon que mínimo en ese ejército que tenía Atahualpa en ese momento era de 100.000 guerreros. 100.000 guerreros. Lograron llegar al campamento. Bien, recuerda que tenían intérpretes los españoles. Estaba Felipillo, por ejemplo. Bien, y resulta pues que llegan a la tienda del Inca Atahualpa, ¿no? Y resulta que la tienda pues estaba aparentemente tapada pues con una tela. Dice que Atahualpa los podía ver, pero ellos, los españoles, no podían ver pues a Atahualpa. Lo estaban haciendo esperar, hasta que llega pues un enviado más de Pizarro y dice pues, este indio de mierda, ¿qué se creerá? Pues, ¿no? Así, a la fuerte. Y en ese momento se abre pues, ¿no? La tela, ¿no? Que tapaba prácticamente la tienda de Atahualpa, y lo ven pues sentado en una especie de trono, bien, tomando chicha, por ejemplo, de un cráneo que estaba forrado en oro. Y bueno, se presentan, ¿no? Se saludan, y uno de ellos pues le da la curiosidad y le pregunta, pues, ¿y de quién es ese cráneo? Le dice, ¿no? Este es de mi enemigo Atoc, uno de los generales de Huáscar. Parecía entonces que en aquella ocasión, pues, ¿no? Los incas tenían la costumbre, pues, de coleccionar trofeos de tus enemigos. Bueno, entonces le invitan, pues, a Atahualpa para que vaya, pues, donde Pizarro, para que, ¿no? parlamente con él. Pero, ¿qué hace Atahualpa? Ordena que le traigan
¿sí? Lo que ya había pedido anteriormente, y resulta que traen pues patos a los cuales les habían cortado el cuello y torres de arcilla. Y los españoles lo entendieron fácilmente. Los patos desollados eran los españoles y las torres eran los incas. Y Atahualpa les reclama, le dicen, voy a ir mañana, pero a recuperar lo que me han robado. ¿Qué había pasado? Que mientras estaba durando prácticamente la guerra civil contra el hermano, Atahualpa pues había enviado, bien, a investigar, a saber pues qué eran los españoles. Pero lamentablemente recibió pues muy mala información. Y esa mala información lamentablemente permitió también su captura. Le dijeron, ¿sabes qué? Estos no son dioses, estos no son huiracochas. Estos son seres humanos, ¿sí? Mueren. Oiga, ¿qué son esos perros grandes? ¿Qué pasó? Que los incas confundieron pues a los caballos con perros grandes. Ah, sí, también se les pueden matar. ¿Y cómo puedes saber que se les puede matar? Ah, porque defecan. Ah, ya defecan, se les puede matar. Más bien dicen, al único que vas a salvar es al barbero. Oye, pero ¿por qué al barbero? Ah, porque tiene el secreto de la juventud. ¿Cómo es que tiene el secreto de la juventud? Claro está, pues, que los españoles, pues, entraban todos demacrados, sucios, medios barbones, desaliñados, ¿no? Entraban, pues, donde el barbero, pues, ¿no? Les recortaba su barbita, su cabellito, les afeitaba bien bonito, los bañaba y salían, pues, así frescos, ¿no? Como jóvenes. Sí, a ese hay que guardarlo. Ahora, uno de los españoles quiso jugar, ¿no? Mostrarle, por ejemplo, el uso del caballo a Atahualpa y va a montar pues, su corcel, ¿no? Lo está galopando así, más o menos a una velocidad, pues, ¿no? Intermedia, ¿no? Galope básico, sencillo. Y en una de esas, puesto, el caballo toma una distancia apreciable y empieza, pues, a galopar fuerte, ¿no? A toda velocidad, digamos, está el caballito. Bien, y está en dirección, dice, donde estaba la posesión de Atahualpa. Y faltando unos metros, ¿sí? Prácticamente para que choque el caballo con Atahualpa, sus seguidores de Atahualpa se tiran al piso, cabeza abajo. Y Atahualpa bien parado ahí, no se le movía ni la pluma. Y entonces el español jala la brida y hace pues que el caballo, ¿no? Frene y se pare pues en dos patas y relinche. Y Atahualpa, serio, ni preocupado. Cuando terminó de hacer pues todas sus cabriolas el caballo, Atahualpa llama a sus militares y les dice, ¿saben qué? A los que se han tirado al piso, hay que matarlos. No solamente a ellos, sino a todas sus familias. Y resulta que en ese momento terminan matando a 250 personas. Y los españoles le preguntan, pues, ¿y por qué estás haciendo eso? Porque yo soy su inca y no tuvieron el valor de ponerse delante de mí y defenderme. Terminada la reunión, regresan a Cajamarca y le informan pues a Pizarro, Atahualpa tiene 100,000 guerreros y mañana va a venir a sacarnos la mugre. ¿Qué hacen los españoles? ¿Qué hace Pizarro en ese momento de desesperación? Bien, organiza su tropa, ya, infantería por este lado, ya, los que tienen caballería por este otro lado, bien, los que tienen la artillería por allá. Yo los había separado, los había dispuesto pues en la plaza. Oiga, ¿acaso crees que los españoles pudieron dormir esa noche? No durmieron. Porque tenían miedo de que los incas los atacaran de noche. Pero para la buena suerte de Pizarro, los incas no atacaban de noche porque lo consideraban de mala suerte. Al día siguiente, más o menos a golpe de entre 8 o 9 de la mañana, ya se acercaba pues la comitiva de Atahualpa. ¿Qué había dispuesto? Había dispuesto, por ejemplo, unos 20,000 guerreros para que rodeen la ciudad de Cajamarca y no escape ni un solo español. Oiga, ¿pero por qué está haciendo esto? Es más, él está llevando 5,000 guerreros a la ciudad. ¿Qué había pasado? Que después de que se fueran los españoles, cuentan las crónicas, dice que tiene pues una reunión con sus capitanes, ¿no? Y le dice, Atahualpa, dame a mí nomás 3,000 guerreros. Yo mañana mismo te los traigo. Dame 3,000 guerreros. Y otro fue más avesado. A mí no me des 3,000 guerreros. A mí dame solamente 1,000 guerreros. Yo te los traigo. Y hubo uno que sí, pues fue demasiado avesado. Atahualpa, a mí no me des guerreros. A mí dame sogas. Te los traigo mañana toditos amarrados.
Probablemente por ese tipo de informaciones el tipo se confió, porque a los 5.000 guerreros que llevan dentro de la ciudad los lleva sin armas. Ahora, ya está entrando entonces la comitiva de Atahualpa a la ciudad de Cajamarca y sale al encuentro un padrecito español, ¿ya? El padre Valverde. Dicho sea de paso, alguna vez a Alonso se le ocurrió preguntar ¿y cuál fue la primera orden religiosa en llegar al Perú? Y resulta que Valverde era dominico, y la respuesta era esa, que la orden de los dominicos fue la primera en llegar al Perú. Bueno, entonces sale con el intérprete Felipillo, ¿no? Entonces se pone delante de la litera pues de Atahualpa, y le dice pues, no, se presenta y le lee un acta. Y en esa acta decía lo siguiente, que Atahualpa se tenía que someter al rey de España y al papa de la Iglesia Católica. ¿Bien? Y que si no lo hacía, el mismo papa de la Iglesia Católica y la corona española autorizaban su muerte. Bien, ¿cómo se llama eso? Se llamó el requerimiento. Repito, se llamó el requerimiento. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, como que no le hizo caso, y entonces Fray Valverde después le entrega la Biblia, y dice, esta es la palabra de Dios. El otro pues lo creyó literalmente, y resulta que en la cosmovisión religiosa incaica, el Inca era el intérprete, ¿no? De los apus, de los dioses, del sol, de la estrella. Entonces cuando dice, esta es la palabra de mi Dios, a ver, vamos a conversar con tu Dios, a ver, ¿y qué hace? Pues se lo pone, pues la Biblia dice cerca de la oreja, pues, ¿no? Para saber, pues, si va a decir algo, pero no decía nada. Esto no sirve, ¡fuaj! Y lo bota. Y eso, claro está, que no le gustó pues a Valverde, y empezó a gritar, a ellos cristianos, estos indios están unos satanases, y tromban pues la artillería, sale la caballería, la infantería empieza a matar, a cortar cabezas, cortar brazos, a abrir panzas, y prácticamente fue peor que un camal. La gente en ese momento, dice, desesperada por tratar de escapar, intenta escapar por las paredes de la plaza, porque eran, pues, dice, más o menos, ¿no?, alcanzables. Pero el mismo peso de la gente que intenta escapar hace que la misma pared se venga abajo. ¡Fum! La gente intentó escapar por las puertas estrechas, tampoco podía. Y ese día nomás solamente en la plaza mataron más o menos a unos 6.000 indígenas. Oye, profesor, pero fue tan fácil poder capturar al Inca. Hay una crónica que ha aparecido en Italia, jovencitos, y en esa crónica cuentan lo siguiente, que Pizarro utilizó veneno y lo mezcló con vino, y cuando estaba prácticamente pues ya toda la comitiva del Inca Atahualpa, ¿qué hace? Se lo entrega a los capitanes de Atahualpa. ¿No? Ese vino con veneno se lo entrega pues a los capitanes, solamente a los capitanes. Claro está que la estrategia era la siguiente, pues, ¿no? Si inutilizabas al capitán, este capitán no podría dirigir pues su tropa para poder defender al Inca Atahualpa. Y eso es lo que pasó. El Inca Atahualpa no pudo ser defendido. Bien, más el sueno de los arcabuces, ¿no? El pequeño cañón, la caballería, los caballos aplastaban a la gente, ¿no? Las alabardas, etcétera, etcétera. Era un desbarajuste total. Hasta que un español, Miguel de Astete, dice, salta encima de la litera y de un patadón, dice, bota pues al Inca Atahualpa al suelo y lo atrapa. Esto ocurrió el 16 de noviembre de 1532. Lo tuvieron prisionero, ¿bien? Porque Pizarro tenía miedo de ¿qué? De los ejércitos de Atahualpa. Y dice que cada cierto tiempo veía pues que los ejércitos estaban rondando Cajamarca. Entonces no convenía matarlo. Y es en esa situación entonces que Atahualpa les ofrece pues a los incas, ya los había tasado, ¿no? Los había estudiado, y sabían que ellos no eran huiracochas, pero que sí venían por oro, pues. Y justamente va a ofrecerlos en su ambición el famoso pues un cuarto de oro y 2 de plata, hasta donde alcanzara su mano. Y cuando se cumple el rescate, ya prácticamente los españoles están tranquilos, están felices, porque resulta que no solo la captura de Atahualpa les ha traído otros beneficios, ¿sí? Otras tribus se han comprometido con los españoles para poder defenderlos, y los mismos huascaristas también se han comprometido. ¿Por qué? Porque resulta que en el proceso Atahualpa mandó a matar a Huáscar, ya que a Huáscar
estaba tratando de ofrecer el doble de tesoros que Atahualpa a Pizarro. Entonces, ¿qué hizo Atahualpa? Ordenó su muerte. Bueno, pero como ya entonces Atahualpa les entregó el tesoro que los españoles querían, entonces, ¿qué hacen? A los amigos que en ese tiempo ganó Atahualpa, y estaban pues los dos Hernando de Soto y Hernando Pizarro. Es más, te dice que el Inca fue tan inteligente que tan solamente de ver aprendió a jugar ajedrez. En una de esas se burló de Atahualpa, ¿no? Escribió la palabra Dios en un dedito y le preguntó a Pizarro, ¿qué dice acá? Y el otro pues era analfabeto, no sabía leer. Entonces este tipo era hábil también. Atahualpa no era cualquier gobernante. Ahora, lamentablemente llega el momento entonces en que despachan a todos los amigos de Atahualpa para que nadie lo defienda y empieza el juicio. ¿Y de qué lo acusan? De matar a su hermano, de ser fratricida, de tener muchas mujeres, de adorar falsos dioses, de no cumplir con el pacto pues del tesoro, lo cual todo eso era falso, porque en la misma cosmovisión de lo que lo acusaban era lo normal. Y resulta que el veredicto final va a ser pues ejecutarlo, ¿no? Quemarlo. Y resulta que en la cosmovisión incaica el ser quemado era como castigo para ¿quién? Para los herejes, o sea, para los que no creían en el dios Sol. Se les quemaba. Y había otro problema. Recuerda que cada inca que moría, su cuerpo tenía que ser conservado, momificado, convertido en malqui. Si lo quemaban, entonces Atahualpa no tendría su malqui y resulta que su familia se quedaría totalmente desamparada, porque una de las razones por las cuales las familias, las panacas, seguían existiendo es porque el Estado inca les daba pues grandes tierras y grandes beneficios solamente para que cuiden la momia de ese inca. Entonces, ¿qué hace Atahualpa? Decide cambiarse de religión. Decide bautizarse como cristiano. ¿Y cómo se llamó? Juan Atahualpa. ¿Y quién fue su padrino? Pizarro. ¿Y con qué voto se ganó para que Atahualpa sea prácticamente ejecutado? Pizarro todavía. La pena se va a llevar a cabo el 26 de julio de 1533. Pero ¿qué había pasado? Como se había bautizado, ahora ya era cristiano, entonces había que cambiar el castigo. Pero el asunto era que hay que matarlo. ¿Cuál fue el castigo? El ahorcamiento. ¿Sí? El ahorcamiento. Lo amarraron a un poste. Bien, llevaron una soga pues por su cuello y apretaron pues desde el poste, ¿no? Con una especie de torniquete. Listo. Murió. Y los españoles, para poder verificar la muerte, le terminaron cortando la cabeza. Pusieron la cabeza en una caja de metal, dice, en la misma plaza de Cajamarca. Bueno, ya se había dado la fundación también de Cajamarca y los españoles habían construido pues una capilla y ahí enterraron el cuerpo de Atahualpa. Pero ¿qué resulta? Los seguidores, los fanáticos, la familia probablemente de Atahualpa, ¿qué es lo que hizo? Bien, robó la cabeza y después robó el cuerpo. Y hasta el día de hoy no se sabe pues dónde está enterrado Atahualpa. Bien, con la captura de Atahualpa, jovencitos, y su ejecución prácticamente se inicia el fin del imperio. Entonces, la nobleza cusqueña, bien, va a tratar de defender, bien, los intereses pues del imperio inca y van a durar prácticamente, esto va hasta el año 1576, ¿no? Hay un proceso de más o menos 44 años. El último inca, ¿quién fue? Y eso también ha sido pregunta de examen. Tupac Amaru I. Tupac Amaru I. Bien, listo, jovencitos. Oiga, se nos ha pasado toda la hora contando aquí lo interesante que son los incas. Bien, chicos, son las 6 de la tarde, lo dejamos aquí el día de hoy. El día viernes, entonces, ¿te parece a las 8 de la noche? Nos juntamos un ratito por esta misma clase y hacemos entonces una segunda hora de los incas. ¿Les parece? Normal. Sí, profesor. Amanecía. Sí, profesor, no hay problema. Ok. Normal, profesor. Listo, chicos.